En el domingo del Buen Pastor se congrega la Iglesia Católica en todas partes del mundo. Lo que pretende hoy es orar con poder para más vocaciones, que surjan vocaciones en la Iglesia, de entre el pueblo santo de Dios, que nuestros hijos e hijas escuchen la voz de Dios en su corazón, atiendan al llamado de Dios a su servicio, quieran consagrarse al altar de Dios e igual que el cirio pascual, consumirse en adoración y servicio por las almas. Por eso al comienzo de esta Santa Misa te pedíamos que ores por las vocaciones y te pedíamos que ores por los sacerdotes y los consagrados presentes. Otra vez pedíamos orar por la conversión de cada día de cada uno de ellos. Vamos a orar por la perseverancia diaria y el testimonio de vida de cada uno de ellos. Y vamos a orar para que vivan en olor de santidad y que todo lo que toquen lo santifiquen y lo atraigan con lazos de amor al Señor, que es vida, que es amor y que tiene promesa de salvación. La liturgia de la palabra de hoy nos acompaña entonces en este cuarto domingo del Buen Pastor, cuarto domingo de Pascua. Seguimos tomando la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy lo que nos va a narrar es uno de estos tantos viajes que Pablo y Bernabé hicieron. Viajes que en el fondo tienen un contexto completamente teológico. No son viajes de placer ni cosa que se parezca. Y es como una pregonación del querigma, del verdadero querigma, de esa fuente de salvación, del primer anuncio que salió de los labios de Cristo y que ellos han tomado como propio y lo están esparciendo por todo el mundo conocido. Se embarcan Pablo y Bernabé y llegan a diferentes lugares a proclamar. El primer punto que debe sobresalir en esta lectura para ti y para mí es que lo que ellos están proclamando es palabra viva de Dios. Eso es clave en la lectura primera de hoy, es la palabra de Dios. No están llevando al mundo su parecer, decimos siempre, ni su privada idea de lo que ellos creen que debe ser, ni su opinión personal. No están llevando eso. Lo que están llevando es la palabra de Dios íntegra, tal como del Cristo y de la Iglesia la han estado recibiendo. El segundo punto que debe prevalecer es que para que esa palabra llegue a tu oído, tienes que abrir el corazón a la escucha de la palabra. Tienes que disponerte a escuchar esa palabra. Porque esa palabra en primera instancia debió ser predicada a los judíos. Decimos en primera instancia para no decir en única instancia. En primera instancia debió de ser predicada a los judíos y así fue. Allí llegaron donde los judíos primero. Pero los judíos no escucharon, endurecieron su corazón, fueron duros de cerviz, rechazaron la propuesta del plan de salvación de Dios. Y tanto Pablo como Bernabé le dejan muy claro que la palabra en primera instancia es para ellos, pero que si ellos la rechazan, entonces se irían a los pueblos gentiles a predicar con poder el plan de salvación de Dios. Porque dicho por Dios mismo está, yo te voy a hacer el profeta de los gentiles, el apóstol de los gentiles, el servidor de los gentiles. De esa manera se van de allí a otros lugares y en otros lugares también comienzan a predicar esa palabra. Una actitud que podemos imitar de Pablo y Bernabé es que ante el rechazo de aquellos destinatarios que no aceptaron la promesa y la palabra de Dios, no se frustraron, no se rindieron, no se cansaron, continuaron con su misión. Igual te pasa a ti, me pasa a mí, cuando intentamos predicar la palabra de Dios en los círculos familiares, con los amigos, incluso en algunas iglesias donde nos invitan, se experimenta el rechazo a la palabra de Dios por esas personas.
Y no neguemos, tú y yo también alguna vez hemos tenido algún tipo de resentimiento contra esa palabra y no nos ha sido tan fácil adherirla a nuestro quehacer de cada día. Pues ante el rechazo de los tuyos, tal vez tu esposo, tu esposa, tus papás, tus hermanos, vecinos, gente en el trabajo, la gente en la iglesia, incluso ante ese rechazo no puedes rendirte. No puedes detenerte, no puedes permitir que el que alguien rechace la palabra de Dios sea suficiente obstáculo para que tú dejes de cumplir con lo que te toca. Entonces lo que le vas a pedir a Dios a través de esta lectura son dos cosas simples. Señor, dame un oído de discípulo para que yo sepa escuchar tu palabra a tiempo y destiempo. Dame un oído de discípulo para que esa palabra proclamada por la iglesia entre en mi oído exterior y por mi oído haga un tránsito hasta mi corazón, allí se asiente y comience todo un proceso de conversión en mi vida. Pero así como te pido que me des un oído de discípulo, también te quiero pedir que me des entonces un corazón de misionero, de profeta, para que este discípulo que está aquí solo escuchando la palabra sea capaz de salir de aquí a predicar esa palabra con su vida sobre todo, con su ejemplo primero, y si fuera necesario, entonces hablamos de Dios. Ese oído de discípulo te va a poner en sintonía con la voz del buen pastor. Y ese corazón de misionero te va a poner en sintonía con las ovejas receptoras de la voz del buen pastor a través de ti, el interlocutor o el misionero o el profeta del siglo XXI. Pídeselo a Dios que ambas cosas te las regale, para que entonces puedas tener una actitud aún mayor. Saber quién es el que escucha y acepta la palabra, quedarte ahí, establecer la paz ahí, establecer la iglesia en ese corazón, en esa familia, llenarles de esa paz que Dios da y el mundo no puede quitar. Pero también poder reconocer quién no acepta la palabra, quién la rechaza, para entonces tomar la actitud que Cristo nos enseñó. Te vas a sacudir hasta el polvo de los pies. Podría parecer una mala crianza, una niñería, un exabrupto de alguien. Me sacudo el polvo de los pies. Está mandado por el mismo Cristo. Si cuando llegues a la casa y le deseas la paz, son gente de paz, la paz quedará con ellos. Pero si rechazan la paz de Dios al irte de ahí para que pruebe su culpa, te vas a sacudir hasta el polvo de los pies. Pero lo más hermoso del texto es el final. Los discípulos se fueron de ahí sacudiéndose el polvo de los pies, pero con alegría, con entusiasmo. No lo tomaron a título personal, no se pelearon con ellos, no los insultaron. Ellos levantaron una revuelta contra ellos entre la gente importante. Eso no fue suficiente para quitar la paz. Se fueron con alegría y con alegría comenzaron y continuaron su misión en otro lugar. Pídeselo al Señor, que te regale la alegría del Evangelio con la cual puedas enfrentar cualquier prueba de este mundo, salir victorioso, porque si tú sales victorioso, quien gana en fin de cuentas es el plan de salvación de Dios. Y las almas que como buenos recipientes reciban ese plan porque entran en el plan de salvación y por ende tienen acceso, repetimos, a la salvación de sus almas. El salmista de hoy, que es muy interesante cómo cantaba: Señor, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Eso es lo que somos. Somos la comunidad, la iglesia verdadera, la iglesia católica, la que Cristo fundó sobre la cabeza de Pedro, la iglesia del plan de salvación de los 7 sacramentos, la que no es huérfana de madre. Desde la cruz nos regaló a María Santísima, no como un Dios, ni un cuarto componente del misterio de la Santísima Trinidad, nada que ver, sino como madre suya y madre nuestra, abogada nuestra, intercesora por excelencia, por eso, pero sobre todo senda a través de la cual es más fácil y más rápido llegar a su Hijo Jesús. Somos su pueblo, somos su iglesia, somos ovejas de su rebaño.
Entonces tenemos que aprender a vivir como ovejas que oyen la voz del buen pastor, que conocen al buen pastor y que le siguen. Es el mandato de toda la liturgia de la palabra de hoy. La segunda lectura, como todos estos domingos, está siendo tomada del libro del Apocalipsis, esta vez en el capítulo 7. Y el libro del Apocalipsis hoy nos regala un elemento fundamental. Nos está contando lo que va a pasar al final. Al final estaremos celebrando con alegría, estaremos revestidos del blanco de Dios, de la luz de Dios, del poder de Dios. Y con palmas en las manos cantaremos himnos y salmos al Rey de Reyes. Es la victoria final de los que perseveren hasta el final. Y añade un elemento. Son esa gran multitud que estás viendo, son los que lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero. Y ahí podemos añadir el elemento del martirio, que no fue solamente en los primeros años de la iglesia, que ha sido en la historia de toda la iglesia, que hace muy poco hubo mártires, muchos mártires en iglesias católicas, por puro matar, por el arte de hacer daño. Esos hombres y mujeres que fueron a esa iglesia ese día, que viven bajo persecución, sabían que en cualquier momento algo parecido podía pasar y no se asustaron. No permitieron que el miedo los pudiera. De que tendrían miedo, tenían miedo, pero aún con miedo lo hicieron en el nombre del Señor y les tocó derramar su sangre por Cristo. Pues esos que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero, los mártires de todos los tiempos, esos son aquellos que también levantaron la palma de la victoria para cantar los himnos al Rey de Reyes durante toda la eternidad. Y de esa victoria es que tú y yo también tenemos que aprender a participar desde hoy, ofreciendo quizá no nuestra sangre por el Cristo de la gloria, pero sabiendo ofrecer cada pequeño sacrificio, cada inconveniente, cada problema, cada cosa que nos sale como queremos o como nos parece, cada vez que nos disgustamos con lo que sea y queremos rendirnos y acabar, tenemos en ese momento que recordar que la perseverancia hasta el final es lo que nos permitirá participar de esa gran multitud que alaba y bendice al Señor y que lava sus ropas en la sangre del Cordero. El Evangelio, que es el Evangelio que se lee todos los años en los 3 ciclos, el Evangelio según San Juan en el capítulo 10, es el del buen pastor. Vamos a verlo en sus detalles para sacarle el mejor provecho teológico posible. En este Evangelio hay verbos que tenemos que hacer resonar. Mis ovejas escuchan mi voz. Eso ya no es nuevo. Durante todo este tiempo hemos repetido que le pidamos al Señor un oído de discípulo para oír la voz de Dios. Esa predisposición a escuchar la voz de Dios, que sea más audible que todos los alborotos e invitaciones de este mundo. Y mira que este mundo tiene muchas invitaciones y muchos alborotos que nos confunden y que están confundiendo a nuestros hijos y nietos. Entonces a pedir con poder, Señor, así como hiciste con el sordomudo del Evangelio, trae tu dedo, escupe en la tierra, haz barro, mueve tu dedo, tráelo, colócalo en nuestro dedo, para que con el barro de la tierra repares cualquier fisura que pueda haber en nuestro oído, que no permita que tu palabra llegue y permita que se cuelen las invitaciones pecaminosas y asqueantes de este mundo. Pídele al Señor, restaura mi oído con tu dedo poderoso y dame un oído nuevo, capaz de escuchar tu palabra y cerrarse completamente a esas invitaciones que nos llegan por todos los canales, la computadora, el celular, el televisor, todo lo tecnológico, la gente en la calle, los chismes, los cuentos de camino, los comentarios, la burla, todo lo que significa hoy la acción del enemigo tratando de acabar con nuestros hogares y con nuestras familias. Las ovejas tienen que poder escuchar, más que oír, escuchar la voz de Dios. Porque el Señor, dice la palabra, te conoce. Él conoce las suyas.
las suyas lo conocen a Él. Y ese término es muy importante, hermano. Déjate conocer por Dios. Déjalo entrar en tu vida. Dios es persona, 3 personas. A las personas se les conoce en diálogo, hablando con ellos. No necesariamente leyendo de ellos o preguntándole a otros de ellos o escuchando hablar de ellos. A las personas se les conoce mejor hablando con ellos, compartiendo con ellos, preguntando y respondiendo. Y con el Cristo de la gloria puedes hablar todos los días profundo en tu corazón. Y si quieres más cercanía, yendo al sagrario donde habita permanentemente por amor a ti el divino preso que quiso quedarse allí para ti, esperando por ti, para tocar tu vida, sanarte, liberarte, desatarte, romper cadenas, desbaratarte completo y hacerte de nuevo. Ve a hablar con tu Dios y Señor en el sagrario. Habla con Él en lo recóndito de tu habitación, en el silencio de tu casa, en el ir y venir de tu auto. Habla siempre con Dios para que le conozcas y te dejes conocer por Él, y en una intimidad asombrosa luego el que te mire siempre pueda ver algo de Dios. Escucha la voz del buen pastor que te conoce, porque luego de eso hay una tercera parte. Si de verdad lo escuchas, lo conoces y te dejas conocer, síguelo. Fue la más hermosa palabra tal vez que Jesús dijo: sígueme. Síguelo, corazón adentro, a Él, al Cristo de la gloria. No te entretengas en los asuntos del camino. Sigue al Cristo de la gloria, conoce al Cristo. No permitas que los falsos Cristos o los que se convierten en Cristo te aparten del Cristo verdadero. Sigue al verdadero Cristo, porque Él tiene varias promesas para ti. Si lo sigues, Él te va a dar la vida eterna. Si lo sigues, no vas a perecer para siempre. Y si lo sigues, nadie podrá arrebatarte de la mano de Dios. Son los 3 términos corridos que siguen en la lectura. Síguelo, corazón adentro. Hazte amigo de Dios. Él ya se hizo amigo tuyo. Él te lo dijo en la palabra: a ti yo no te llamo siervo, a ti te llamo amigo. El siervo no sabe lo que hace su Señor, y a ti te he abierto mi corazón en una forma de hablar. Sigue al Cristo para que tengas vida eterna, para que nunca perezcas y para que nadie pueda separarte de Él, porque en fin de cuentas Él es comunidad. Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Es Dios Padre que te crea y te recrea todos los días. Es Dios Hijo que te salva, que te redime a precio de sangre, salva tu alma. Y es Dios Espíritu que te vivifica, te anima y te hace santo para que lo que toques lo troques en santidad. Y al final, la conclusión del texto: el Padre y yo somos uno. Ya antes había dicho: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es el misterio de la Santísima Trinidad en plenitud. Es la garantía de que el enviado y el que envía son el mismo, y que podemos creerle a la palabra de Dios por todos los testigos que pone. Cristo dice: créanme a mí. Si no me creen a mí, créanle a mis obras. No le creen a mis obras, créanle a mi palabra. No le creen a mi palabra, créanle al Padre que me ha enviado. Y si no, pues al Bautista o a cualquiera de los profetas. Creámosle a Cristo y sigámosle, sigamos al buen pastor, para que conociendo sus pasos y caminando tras ellos, hagamos que nuestros hijos y nietos caminen sobre nuestras huellas, porque caminamos sobre las de Cristo. Se procuren un encuentro personal con Cristo, y cuando escuchen la voz del buen pastor llamándolos al servicio del altar, puedan decir: sí, aquí estoy, Señor, mándame a mí, y acepten la vocación particular a la vida sacerdotal, a la vida consagrada. Cristo pudo ser el mejor buen pastor, porque antes de ser buen pastor fue la mejor oveja que cumplió en todo con la voluntad de su Padre Dios. A cumplir tú y yo en todo con la voluntad de Dios.
a atraer a nuestros hijos a Dios, a consagrárselos para una vocación particular y a pedirle que nos muestre su rostro glorioso para que todo lo demás podamos conseguirlo por nuestro propio esfuerzo. Pero hoy también aquí en la isla celebramos el Día de las Madres y queremos orar con poder por estas mujeres. Primero, que el Señor venga con su mano poderosa y abra de par en par sus corazones. Hermana, tú misma pídeselo a Dios. Que venga la mano poderosa de Dios sobre ti, que te abra el pecho de par en par, que te arranque el corazón que se te pudo haber endurecido por las historias inconclusas de la vida, los problemas que has tenido, las malas decisiones, las falseadas personas que se te han presentado en el caminar y las tantas veces que has vivido de espaldas a Dios o como si Dios no existiera. Díselo al Señor, hija mía: Señor, arráncame el corazón de piedra, el corazón endurecido, el que no quiere perdonar, el que no quiere dar oportunidades, el que se ha detenido en el vacío y no sabe dar un mejor testimonio de vida, el que cree sin creer, el que espera sin esperanza, el que ama con dolor. Quítame este corazón y dame un corazón sacerdotal. El mejor regalo que madre alguna pueda recibir en este santo día es que Dios cambie su corazón de piedra por un corazón sacerdotal, un corazón que palpita al unísono con el corazón del Cristo, un corazón lleno, repleto, desbordante de amor, que puede hacer que en su casa haya un nuevo despertar, en unos ríos de agua viva que inunden el corazón de todos los demás y la familia completa se convierta a Dios. Pídele un corazón sacerdotal para que tu casa sea una iglesia doméstica, para que se unan a rezar y ese juntarse a rezar los unifique como familia. Y luego testifiquen ante el resto de la comunidad y poco a poco la comunidad completa se vaya convirtiendo al Señor. Que cada madre presente y pueda sentir la mano de Dios sobre su corazón, del Dios que sana, y no importa cuál sea tu enfermedad física, ahora entrégasela al Señor, porque Él tiene el poder para sanarte, devolverte la salud y convertirte en ese apóstol que tú quieres ser en fin de cuentas y que la iglesia necesita. Pídele a papá que te dé un carácter nuevo, paciencia, tolerancia, la capacidad de esperar contra toda esperanza y el deseo inmenso de poder vivir en paz con toda la familia para que todos puedan experimentar el paso de Dios por su vida. Pidamos para las madres presentes que sean respetadas por sus hijos, realmente respetadas, valoradas, que ocupen el lugar de primacía que tienen, en fin de cuentas representan el amor maternal de Dios. Que sean respetadas, valoradas por sus esposos. Que los esposos entiendan que no tienen que ayudarle con las tareas domésticas, que tienen ellos también que cumplir con las responsabilidades, porque en fin de cuentas son responsabilidades compartidas entre los dos y el resto de los miembros de la familia. Que en nuestras casas haya alegría y la alegría brote de saber que no hay vicios. Erradicamos los vicios de nuestro hogar, vicios cochinos que nos dañan la vida y nos convierten en personas agresivas, tristes, amargadas, desafiantes, sin sentido espiritual. Vamos a erradicar los vicios, todos los vicios de nuestros hogares, y las malas palabras y los gritos y los golpes y los insultos y la infidelidad y todo lo que sea cochino. Queremos sacarlo de nuestras casas para poder hacer a nuestras madres realmente felices, dignas de una vida llena de amor, llena de Dios y capaces de ayudarnos entonces a hacer de este mundo uno en el que valga la pena vivir. Reza por tu mamá, reza con poder por ella si está viva, para que Dios le dé fortaleza, la dirija, la guíe, la abrace portentosamente contra las promesas que le hizo y se las cumpla. Y si ya ha muerto, para que pueda gozar de la vida eterna.
puede haber una reconciliación en la distancia, un pedir perdón y un perdonar, y un comenzar de nuevo en una oración de un diálogo para la eternidad. Reza por tu mamá viva o difunta, conságrasela al Señor y pídele a Dios que nos ayude a todos a ser mejores personas, a vivir cumpliendo con su santa voluntad y a trabajar por el reino de los cielos. Todo lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En el